tercera. Bueno, la tercera, perdón. Yo creo que va a ser muy interesante, obviamente no necesita presentación del exalcalde Jaime Castro, el autor del Estatuto Orgánico, pero digamos, hoy lo pensamos y cuando salimos en la mañana la discusión sobre la regionalización de Bogotá, porque nos pareció muy interesante. Está un poco a veces dicotomía entre la discusión, nos volvemos área metropolitana, pero hacia adentro también cómo nos reservamos, nos descentralizamos, seguimos de una u otra manera una deslocalización. Entonces nos parece como muy pertinente traer estos dos debates el día de hoy. Para no demorar y no quitar la palabra, pues... Una cosa chiquitica, para nosotros es fundamental entrar en esta discusión de la descentralización o la centralización, o todos estos temas. La dinámica de Bogotá ha desbordado, digamos, la actual estructura administrativa que hoy tenemos, y de aquí surgen muchas preguntas y muchas alternativas de qué hacemos con Bogotá hoy en día para afrontar los retos que tenemos de aquí en adelante. Creemos que es un tema pertinente desde el programa de liderazgo por Bogotá, cómo pensamos esa ciudad de aquí en adelante y si estamos capacitados desde el punto de vista político, administrativo y ciudadano para abordar esos retos que tiene Bogotá de acá en adelante. Doctor Castro, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Les pido el favor de que me cuenten su profesión y dónde trabajan, lo que hacen, sector público, sector privado. Empezamos. No necesitan darme el nombre, ni la hoja de vida, la profesión, abogado, economista, administrador, y estoy en el sector público, en tal entidad o en el sector privado, en la oficina. Yo soy la monitora del programa, entonces yo no me he graduado, estudio Economía y Gobierno y Asuntos Públicos y estoy en sexto semestre de acá en la universidad. Gobierno y Relaciones Internacionales y trabajo en el Ministerio del Interior. Yo soy trabajadora social y trabajo en la Oficina de Atención al Ciudadano de ILU. Soy diseñador industrial y trabajo en la Secretaría de Movilidad. Un poquito más fuerte. Soy economista historiador y trabajo en la Secretaría General de la Cultura. Soy antropólogo, trabajo en campo escenarios y cultura social. Médico, Secretaría de Salud. Psicólogo y abogado y trabajo en una organización de la sociedad civil que se llama Techo. Yo soy comunicadora y trabajo en Naciones Unidas en UNICEF. Historiador y trabajo en el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Antropólogo y politólogo y trabajo en una ONG que se llama Temblores. Estudié Derecho y trabajo en Invest en Bogotá. Yo estudié Ciencia Política y Economía y ahora gerencia una campaña en la Cámara. Licenciado en Ciencias Sociales y Secretaría de Educación del Distrito. Economista y monté una empresa de educación para el trabajo que se llama Educación. Arquitecta y trabajo en la Defensoría del Espacio Público. Yo estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales y trabajo en la Secretaría de Carnes. Yo estudié Gobierno y Relaciones Internacionales y trabajo en la Registraduría. Yo soy economista y trabajo en el área. Administrador y gestor ambiental y trabajo en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Administradora de empresas y trabajo en Fundación Bavaria. Yo soy administradora de empresas y economista, trabajo en la Fundación Paz y Reconciliación en la Autoridad Distrital. Comunicadora social y periodista y trabajo en Bogotá como ambos. Soy maestra en artes plásticas y trabajo en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Administrador ambiental, soy Andrés López y trabajo en una organización ambiental. Yo soy Juan Carrascal, dirijo un proyecto que se llama Ideas por Bogotá y estudié Relaciones Internacionales. Ade Villegas, soy Relaciones Internacionales y soy subdirector de público de la Secretaría de Relaciones Sociales. Joana Mora, soy politóloga y trabajo en la Cámara de Comercio de Bogotá. Diseñador industrial y trabajo en la Dirección de Impuestos y Aduanas. Bien, yo soy abogado, desempleado en este mundo. Casi todas las ciudades capitales de distintos países tienen un régimen político, institucional y jurídico distinto
del que tienen las mismas ciudades de ese país. Por eso es que se habla, por ejemplo, de Washington, D.C., Washington, Distrito Capital, o México, D.F., México, Distrito Federal. Nosotros aquí hablamos de Bogotá, D.C., Distrito Capital. Desde la Constitución de 1863, la de Río Negro, que adoptó el régimen federal para Colombia, con el nombre de Estados Unidos de Colombia, se dijo que Bogotá, por el hecho de ser la capital del Estado, tendría un régimen especial, distinto desde las otras ciudades, pero eso no pasó de ser una declaración constitucional que no tuvo desarrollos prácticos, desarrollos concretos. Se quedó escrita la norma en la Constitución. Más tarde, en 1905, el presidente Rafael Reyes, que se ocupó mucho del tema territorial del país, él creó 34 departamentos de los 9 estados soberanos que habían sido los de los Estados Unidos de Colombia. Él pasó a 34 departamentos y también dictó una norma, la constituyente de la época, sobre Bogotá, que tuvo la misma suerte, se quedó escrita, no tuvo desarrollos prácticos, desarrollos concretos. Eso suele ocurrir con varias disposiciones de carácter constitucional de distinta naturaleza. En 1945, cuando se adopta una gran reforma constitucional, se dice que Bogotá es distrito especial, no capital, es distrito especial, y ahí hay un gran debate en el Congreso, porque los senadores de Cundinamarca, Bogotá tiene desde siempre la doble condición de capital de la República de Colombia y capital del departamento de Cundinamarca. Entonces los senadores de Cundinamarca, que en ese entonces eran senadores muy importantes, claro que no tanto como los de ahora, pero eran senadores importantes, destacados, que se ocupaban de los temas públicos, hicieron un gran debate cuál iba a ser la suerte de Cundinamarca, y la contraparte que tuvieron en ese debate también era un ministro muy importante, no tan importante como los de ahora. Ese ministro del año 45 llamó Alberto Lleras Camargo. Entonces ese fue un gran debate sobre la situación de Bogotá y las relaciones Bogotá-Cundinamarca. Entonces se dijo que Bogotá era distrito especial y que tendría un régimen diferente del de los demás municipios de Colombia. Porque Bogotá, antes de ser distrito, era municipio. Era la capital de la República, la capital de Cundinamarca, pero un municipio, como el resto de municipios de Colombia. Como puede ser Cogua hoy en día, o Chía, o Mitú, si ustedes quieren. Entonces se dijo un régimen municipal distinto del régimen ordinario. Estamos hablando del año 45. Esa norma del año 45 no tuvo desarrollos prácticos en el Congreso, porque las normas de la Constitución se concretan, se precisan, se desarrollan a través de leyes, precisan el contenido y el alcance de la norma constitucional. Entonces hubo un debate ahí que era exactamente ser distrito especial, cómo se podía diferenciar del régimen ordinario, y hubo un congreso del año 45 hasta el 49, en el 49 el congreso es cerrado por el
gobierno de la época dicta un decreto diciendo que el funcionamiento del Congreso es incompatible con las situaciones de orden público que se vivían. Ahí viene ya un poco lo que se llamó la época de la violencia, la guerra civil entre liberales y conservadores. Se cierra el Congreso, entonces pasan esos 4 años y el Congreso no expide una ley desarrollando el concepto de distrito especial. Lo hace el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla en el año 54. Uno podría decir que ese decreto del año 54 de Rojas Pinilla es tal vez el primer estatuto orgánico en la ciudad, porque antes en todo Bogotá se regía por las normas de los otros municipios. De pronto había unas normas especiales no para Bogotá, sino por ejemplo por las ciudades que pasaban de 200.000 habitantes, y eran varias, o que tuvieran un presupuesto superior a determinados millones de pesos, les daban un régimen especial a efectos presupuestales. Entonces, el primer estatuto orgánico de Bogotá, en términos muy amplios, es el de Rojas Pinilla en el año 54, que tiene 2 elementos importantes que vale la pena destacar. Ese decreto anexó a Bogotá 6 municipios vecinos a la ciudad, que ya empezaban a tener relaciones cercanas con la metrópoli, Bogotá. ¿Cuáles eran? Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. Eran municipios que tenían su alcalde, su consejo municipal, su propio presupuesto. Un municipio como eso de Chía, como es Cogua o como es La Calera. Rojas Pinilla, en el decreto, utilizó la palabra que venía de la Constitución de anexar los municipios. Entonces los volvieron barrios de Bogotá. Si ustedes quieren, fue una especie de conquista territorial. Bogotá avanzó territorialmente sobre esos municipios, los convirtió en barrios, sin darles ninguna participación en el gobierno de la ciudad. Simplemente desaparecieron como municipios, punto. Se volvieron barrios o barriadas de la ciudad. Ese elemento es importante porque si ustedes van a ver otras capitales, Lima, Santiago, Chile o Caracas, es un conglomerado de municipios que no desaparecieron como municipios. Ustedes van a Caracas, creo que son 5 o 6 municipios. Santiago de Chile, creo que son 10 o 11 municipios, o 20 municipios. En Lima, igual, más de 10 municipios. Hay unos mecanismos de coordinación y de integración entre los distintos municipios, pero no desaparecieron esos municipios. Si Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón hubiesen sobrevivido como municipios, hoy serían ciudades que estarían entre las 10, 15 primeras ciudades de Colombia, por el número de sus habitantes, por su vida económica, por su vida social. Bueno, ese elemento me parece que es importante en el año 54. Y otro, si ustedes miran los límites geográficos de Bogotá, Distrito Capital, se extienden hasta el Huila, cobijan Sumapaz, el páramo de Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo y uno de los páramos más altos, de más altura sobre el nivel del mar. Eso lo sabe mucha gente, salvo el doctor Sergio Fajardo, que le preguntaron cuál es el páramo más grande, de más altura. Y lo buscan en los Google, yo no sé por qué saber esas cosas. Entonces, anexaron Sumapaz a Bogotá.
Sumapaz hoy hace parte de Bogotá. Como aquí los hombres públicos no tienen la costumbre de escribir sus memorias y contar lo que hicieron, por qué lo hicieron. Si ustedes van a Estados Unidos y un tercer secretario de una embajada en Teherán escribe su memoria. ¿Qué era Teherán cuando él estuvo allá? Y llegó el secretario de Defensa o tal cosa, que se reunió con tales funcionarios. Aquí nadie, ningún funcionario, ni los presidentes de la República. Aquí hay unos mamotretos muy oficiales, farragosos, de documentos oficiales, punto. Nadie cuenta sus memorias. Nunca dejaron constancia de por qué habían anexado Sumapaz a Bogotá. Me parece extraño, pues, anexar Usaquén, Suba, eran conglomerados urbanos, pero esto es un páramo. Yo traté de establecer cuando estuve en la alcaldía por qué habían hecho eso, y no encontré sino dos explicaciones. Una, el alcalde de la época, o el funcionario que asesoró a Rojas en el tema, el ministro, era una persona muy visionaria y era garante, y anexaron Sumapaz para garantizarle recurso hídrico a la ciudad a 50, a 100 años. Porque hoy Bogotá vive para mover chingaza en materia hídrica, y las aguas que vienen del norte también, pero Sumapaz puede darle agua a Bogotá por los próximos 50 años, por los próximos 100 años. Entonces, los funcionarios muy visionarios. Y esa fue la motivación que hicieron, que tuvieron. Otra explicación tiene que ver con el orden público. Porque en los años 50, en Sumapaz, había una guerrilla. En ese entonces no comunista, sino una guerrilla liberal, que comandaba un señor, que obviamente ya murió, que llamó Juan de la Cruz Varela, que era un líder popular, campesino, y se había levantado en armas contra el gobierno de turno, como lo habían hecho muchos llaneros, porque el gobierno era dictatorial, porque el gobierno era conservador, perseguía a los liberales. Entonces, compremos escopetas y nos defendemos. Entonces, allá había un señor que después llegó a la Cámara de Representantes, Alfonso López Michelsen, fundó un movimiento del Partido Liberal y lo incorpora a él, lo pone la lista, y el señor fue a la Cámara. Ustedes van al Consejo Municipal de Fusagasugá, en el Consejo tienen el retrato, galería, de quienes fueron presidentes del Consejo, y ahí aparece él, porque él era concejal liberal en Fusagasugá, elegido por los campesinos de Sumapaz. Entonces, otra interpretación de la anexión de Sumapaz es que el problema de orden público de Sumapaz, el combate del Estado contra la guerrilla, lo manejaba la brigada de Ibagué o la brigada de Neiva, por los límites hasta dónde iba Sumapaz. Entonces los militares, como no tenían nada, eso lo vamos a manejar desde Bogotá. Eso es la brigada de Bogotá. Entonces, ¿sí? Anexémoslo a Bogotá por razones militares. Una u otra explicación, pero el hecho importante para Bogotá es que en el año 54 Sumapaz es importante. El decreto que dicta Rojas, a pesar de que es un decreto que no ha pasado por el Congreso, rige hasta el año 68, 14 años. ¿Por qué el Congreso? Y ese es otro punto que es importante destacar. El Congreso ha sido perezoso en relación con Bogotá. Ha habido una pereza legislativa. Entonces, el Congreso tenía facultad de modificar el decreto de Rojas, mejorarlo o hacerlo más negativo, pero no hizo nada. En el año 68, el gobierno de Carlos Lleras era bogotano, el gobierno de Carlos Lleras decide
ocuparse de Bogotá, tal vez por lo que él era bogotano, y le pide facultades al gobierno, al Congreso, para dictar una ley que desarrolle el concepto de distrito especial. Habíamos dicho, Bogotá era distrito especial, pero eso lo había desarrollado el gobierno militar, pero no lo había desarrollado bien. Lo importante había sido lo de las anexiones de los municipios, entre ellos Sumapaz. Entonces Carlos Lleras dice, hay que hacerle un estatuto a Bogotá. Le dan facultades y dicta lo que uno pudiera llamar el segundo estatuto de Bogotá, que tuvo muy poca vida, porque la Corte Suprema de Justicia, que en ese entonces hacía las veces de Corte Constitucional, porque no había Corte Constitucional, dictó 14 sentencias recortando ese decreto de Carlos Lleras. Lo mutiló, lo dejó sin efectos, porque cada una de esas sentencias tumbaba 1 o 2 artículos, o un inciso o un parágrafo. Entonces, Bogotá se queda sin estatuto orgánico. Ahí ya por voluntad, el decreto de Carlos Lleras deroga el de Rojas Pinilla. Y la Corte tumba el decreto de Carlos Lleras. Entonces Bogotá queda en lo que en su momento se llamó un limbo jurídico. No se sabía, y todo el debate era, ¿qué quiere decir distrito especial? Y los juristas, los políticos de la época, no se ponían de acuerdo. Estamos hablando del año 68 y toda la década del 70 y del 80. Y paradójicamente, Bogotá empieza a vivir en esa materia de su régimen político, fiscal y administrativo una situación de atraso frente al resto de municipios del país. ¿Por qué? Porque a mediados de los 80 se aprueba por primera vez la elección de alcaldes en todo el país, incluido Bogotá. Y se dice, la elección de alcaldes debe acompañarse de un nuevo estatuto municipal para todo Colombia. Una cosa es tener alcaldes nombrados a dedo, que gobiernan con cualquier régimen, y otra cosa es tener alcaldes elegidos popularmente, que tienen unos compromisos y unas obligaciones con las comunidades que los eligieron. Entonces hay que modificar el régimen de los municipios de Colombia, incluidos de Bogotá. Y cuando se lleva el proyecto de estatuto orgánico municipal, incluyendo a Bogotá, en el Congreso los parlamentarios de Bogotá, por razones políticas internas, por ver cómo les iba a ellos con el nuevo estatuto, dijeron no, aprobemos el nuevo estatuto municipal para todo el país. Para todo el país. Es la ley 11 del año 86, 11 o 12, pero no metamos a Bogotá. Hagámosle a Bogotá un régimen bien distinto, bien especial. Pero su motivación era qué va a pasar con la personería donde yo tengo empleados, qué va a pasar con las secretarías, en fin. El ministro de gobierno de la época, que era yo, tuvo que aceptar esa posición porque si no se hundían. Los parlamentarios de Bogotá dijeron, ministro, si usted nos saca a Bogotá de ese proyecto de estatuto orgánico, le hundimos toda la ley. Entonces yo tuve que decir, hay que salvar a todos los municipios, pero bueno, comprometámonos con Bogotá. No se hizo el estatuto orgánico. Sigue el limbo jurídico y una situación paradójica que estaba más adelante
modernizados en su legislación. Todos los municipios de Colombia, salvo Bogotá. Bogotá tenía un atraso en la materia. Estamos hablando de la década de los años 80. Es una expresión más de lo que yo dije, la pereza legislativa de el Congreso frente a la ciudad y del propio gobierno nacional. Esa es la situación que se encuentra en la Asamblea Constituyente del 91. La Asamblea Constituyente del 91 tuvo el acierto de incluir a Bogotá dentro de sus disposiciones. Ya en el seno de la Asamblea también ocurrió lo que había ocurrido en el Congreso en relación con Bogotá. Cuando en la Asamblea se hace el listado de los temas territoriales de que debería ocuparse la corporación, se dice, bueno, hay que ocuparse de las regiones, de los departamentos, de las provincias, de los municipios, de sus autoridades, de su régimen presupuestal, de sus recursos. Y yo, tímidamente, como constituyente, dije, perdón, ahí en ese listado falta un tema, Bogotá. Tenemos que ocuparnos de Bogotá. Bogotá debe ser objeto de nuestras deliberaciones y de nuestras decisiones. Está bien, era el listado de los temas. Segundo paso. ¿Quién quiere ocuparse como ponente, como relator de cada uno de esos temas? Y para cada tema pueden inscribirse varias personas. Entonces, ¿quién quiere ocuparse de las regiones? Entonces los costeños se yo, anótenme ahí. De los departamentos, las provincias, tal. Y Bogotá, ¿quién quiere inscribirse? Nadie. Entonces yo dije, perdón, que no sepan la ciudad que ninguno de nosotros está dispuesto a estudiar el tema de Bogotá. Eso sí es como una ofensa a Bogotá. Y entonces nosotros dijimos, perdón, ¿quién pidió que se pusiera Bogotá en el listado? Fue usted, ¿no? Sí, bueno, anótese usted, pero no solo. Pero no es un asunto nuestro. Nadie más se inscribió en el tema de Bogotá. Si ustedes miran las ponencias de la Asamblea Constituyente sobre cualquier tema, la ponencia es colectiva, en la medida en que son 2, 3, 5 u 8 miembros de la Asamblea. Si miran la ponencia de Bogotá, solo tiene un ponente, Jaime Castro. Nadie más quiso pedirse el tema de Bogotá. La Asamblea aprueba lo que yo sugiero, que salgamos del enredo de distrito especial, volvámonos distrito capital. Y definamos qué es distrito capital. Porque es que en el 45 dijimos distrito especial, pero no precisamos constitucionalmente. En el año 45 el distrito especial son 2 renglones de la Constitución. En el año 91 decimos distrito capital, pero son 4 o 5 artículos, del 321 al 325. Entonces ya queda claro qué es distrito capital. Y segundo punto, ¿cómo se sabe que el Congreso es perezoso en relación con Bogotá? Se dice en un artículo transitorio, si el Congreso no expide el Estatuto Orgánico de Bogotá dentro de los 2 años siguientes a la promulgación de esta Constitución, lo hará el Gobierno Nacional. Punto. Esos 2 temas son importantes. Entonces, son 3 los temas. Uno, se pasa de distrito especial a distrito capital. Se define qué es el distrito capital. Interés, se le pone un plazo al Congreso. Dicta el estatuto en 2 años.
Si no lo hace, lo dicta el gobierno. Efectivamente, el Congreso no expidió el estatuto en los 2 años. Dejó pasar el plazo. Hay un hecho que es importante en la Constitución del 91, es que por primera vez Bogotá tiene representantes a la Cámara propios, directos, porque antes los representantes a la Cámara de Cundinamarca o eran elegidos por Cundinamarca o por Bogotá. Ponían unos votos en Girardot y otros votos en Bogotá, y eso se sumaba con Fusagasugá en Bogotá, y tal cosa. Pero no, Bogotá, por su condición de distrito local, elige representantes a la Cámara en proporción a su población. Hoy son 16 o 17. 18. Es la circunscripción de Cámara más numerosa del país. Antioquia sumada no elige los mismos representantes, el Valle del Cauca tampoco, es Cundinamarca. Entonces, cuando se va a discutir el Estatuto Orgánico de Bogotá en el Congreso, los representantes de Bogotá, en buen número, que habían sido elegidos por primera vez, habían sido concejales de la ciudad. Entonces era su peso político como concejales que lo habían trasladado a la urnas para hacerse representantes. Entonces de los 16 o 17, 7 u 8 eran antiguos concejales. De manera que cuando se llegó a discutir el Estatuto Orgánico de Bogotá, ellos actuaban no como representantes de la Cámara, no como legisladores, sino como antiguos concejales. Y entonces creaban un estatuto que no tenía pies ni cabeza, que era el desastre para la ciudad. Yo ya era alcalde, entonces mi trabajo consistió en no pedirle al Congreso que aprobara el estatuto, que era lo normal, sino que no lo aprobara. Porque lo que estaban aprobando en la Cámara, lo que habían aprobado en la Cámara, acababa con la ciudad. Porque la óptica de los representantes, y el proyecto había empezado por la Cámara, la óptica de los representantes no era la de un legislador, sino la de un concejal. Eran los concejales. Lo que no habían podido hacer en el consejo querían meterlo en la ley. Era de ese tipo. Entonces mi trabajo consistió, cuando llegó el proyecto al Senado, en buscar a mis antiguos compañeros del Senado para decirles: no aprueben esa vaina, porque eso acaba con Bogotá. Cosa que efectivamente hicieron. Además ya había pasado el tiempo, faltaban pocas semanas para cumplirse los 2 años, pues ganemos tiempo. ¿Cómo ganaban tiempo? Como ahí había senadores elegidos por Manizales o por Bucaramanga, recuerdo esos 2 casos porque eran senadores cercanos a mí personalmente y políticamente. Ellos dijeron: perdón, este estatuto de Bogotá es muy importante para la ciudad, pero ojo, aquí hay temas que también nos interesan en Manizales, y hay temas que también nos interesan en Cali, y hay temas que también nos interesan en Bucaramanga. De manera que eso no lo podemos pupitrear, eso no lo podemos pasar aquí sin debate, vamos a analizarlo punto por punto, porque yo quiero saber qué es lo que van a hacer en Bogotá, porque de pronto le sirve a Bucaramanga, y de pronto le sirve a Cali, de pronto le sirve a Manizales, y ahí ganamos tiempo. Se venció el término, entonces se dicta el estatuto, que es el 1421. Se dicta al otro día que se venció el término. Se vence el término, al otro día no hace el gobierno. Ese estatuto, ustedes seguramente lo han analizado en su curso, lo van a analizar en detalle, tiene varios temas fundamentales, importantes, que le sirvieron mucho a la ciudad. El primero, una reforma tributaria. El capítulo de impuestos
salva a Bogotá de la quiebra, la saca de la situación de déficit crónico que tenían. Ojo, sin crear nuevos impuestos, sin elevar la tarifa de los impuestos existentes. Fueron normas evidentemente procesales, procedimentales, que combatieron la evasión. Les digo una, que fue muy debatida en la ciudad y que tuvo muchos costos políticos para el alcalde de la época. Se dijo que en materia de avalúo de impuesto predial se adoptaba la fórmula del autoavalúo. ¿En qué consistía? En que antes del autoavalúo, el dueño del predio, el contribuyente del predial, esperaba en su casa que le llegara la liquidación del impuesto. El dueño de la casa tal, del apartamento tal, de la bodega tal, de la oficina tal, tal es el avalúo, pague tanto de impuesto. Si al señor no le llegaba esa factura de cobro de la administración de impuestos, él consideraba que fuera moroso, que estaba en deuda con el distrito y que nunca le iban a rematar la casa o la bodega o la oficina. Entonces, con el ingenio propio de los bogotanos, también de los colombianos, muchos dueños de predios se iban a la oficina que hacía esas liquidaciones y conseguían varias cosas. Una de ellas era suficiente. Primero, que su predio saliera del censo catastral. Desaparecía. Casa tal, ya no existe. El censo catastral no figura. O figura el predio, pero no vale 1000, sino vale 100, porque corrían el punto. Eso era con lápiz y borrador. Y ese caso lo llamaban en la oficina de catastro distrital el corrido mexicano. Habían sacado la fórmula del corrido mexicano, pero como era con papel y lápiz y borrador, el predio valía 10.000, corrían el punto y el predio quedaba valiendo 1.000. Entonces no se pagaba sobre 10.000, sino sobre 1.000. Si el predio valía 1.000, corrían el punto y el predio quedaba valiendo 100. Si el predio valía 100, corrían el punto y quedaba valiendo 10. Punto, sí. Ese puesto lo llamaban, ese cargo lo llamaban el corrido mexicano. Y obviamente eso enriquecía a los funcionarios de catastro. Y había los contribuyentes que iban y negociaban que se sacaran el predio del censo catastral o que le cambiaran el sede de ese tamaño. ¿Qué dijo el autoavalúo? No, la administración no tiene por qué cobrar, no tiene por qué mandarle una factura al propietario, al contribuyente. El contribuyente autoavalúa su predio y hace una declaración y paga conforme al autoavalúo. Entonces ya el dueño del predio, esta vaina le puso pesada, porque yo no tengo que esperar la factura, no me va a llegar factura, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que hacer mi liquidación, mi autoavalúo. Y ese simple cambio produjo el siguiente efecto. Con el sistema anterior había 500.000 contribuyentes de predial en la ciudad. Con el nuevo sistema salieron del closet otros 500.000 contribuyentes. O sea que de 500.000 se pasó a 1 millón de contribuyentes. Se multiplicó por 2 la base tributaria. Entonces no necesitaba reajustar la tarifa.
Ya desde que me cobraba a 1 millón, en vez de cobrarle 500, ya estaba hecho. Y el predial creció de un año a otro en un 120%. Es de ese tamaño. Con el impuesto de industria y comercio, el llamado ICA, ocurrió otro tanto. Una norma procedimental que obligó a eso. La Universidad Nacional y el Banco Mundial estudiaron el tema y dijeron, esa es una reforma tributaria. Porque es que lo que se hacía antes, como reforma tributaria, era solucionar un problema de caja. El alcalde decía, ¿cuánto vale el déficit? Entonces le decía, 10.000 millones. Dije, ¿cuánto hay que subirle el predial para conseguir esos 10.000 millones? Entonces le subía medio punto, un punto y medio. Arreglaban un problema de tesorería, un problema de caja, con el reajuste de la tarifa. Y eso lo llamaban reforma tributaria. La Universidad Nacional y el Banco Mundial dijeron, no, reforma tributaria es la del 93, la del Estatuto Orgánico. Ese no es un problema de tesorería, no es un problema de caja. Ahí le están apuntando a donde había que apuntarle, al ingreso de los recursos tributarios de la ciudad. Por eso hay personas que cuando califican las gestiones de los alcaldes dicen Castro arregló las finanzas públicas de la ciudad, financió a los alcaldes que venía. Esa es la calificación más conocida en relación con el tema. Como dicen, la cultura ciudadana, la educación ciudadana, es el civismo, de Peñalosa de la gerencia, de Castro la recuperación de las finanzas públicas de la ciudad. La ciudad salió del déficit crónico y pasó a superávit. Nosotros liquidamos el último año de la gestión con superávit por primera vez en muchos años. Y obviamente con el descontento de muchos bogotanos. Ese es uno de los capítulos del Estatuto Orgánico, es el más importante. El otro es el de la descentralización, es el de la creación de 20 localidades, las juntas administradoras, las autoridades locales, los fondos de desarrollo local. Un instrumento bien importante que infortunadamente se ha pervertido, se ha desnaturalizado, porque allá llegaron todas las mañas y las malas prácticas de la política colombiana. La política colombiana se ha desnaturalizado, se ha pervertido a nivel presidencial, a nivel de Congreso, a nivel de las grandes alcaldías, los departamentos. Pues aquí hubo el carrusel de la contratación, ahora está bien lo que se conoce de Córdoba, pues con mayor razón eso llegaba a Bosa, a Usme, a la Candelaria, a Barrios Unidos. Ese es otro de los grandes capítulos del Estatuto Orgánico. Los otros capítulos del Estatuto tienen que ver con la modernización del régimen presupuestal, del régimen contractual del distrito. Destacaría por último, antes de que ustedes formulen las preguntas que tengan, que ese estatuto orgánico es producto de la experiencia del alcalde mayor de la ciudad. Me explico. Si hoy le dicen, y creo que están en eso el alcalde de Bogotá, hay que reformar el 1421, celebra un contrato con una firma de 1.000 o 2.000 o 5.000 millones de pesos. Estudian el 1421, qué cambios hay que hacer. En ese entonces no se contrató a ninguna firma para hacer el estatuto orgánico. No le costó ese estatuto a la ciudad 10 pesos. No se contrató a nadie. ¿Qué ocurrió? Cuando yo llegué a la alcaldía, me di cuenta de las fallas que tenía el régimen vigente para la ciudad. Y
se arregla con el estatuto orgánico. Entonces, diariamente, yo en una ficha, entonces se llamaban fichas, el sistema de los computadores portátiles de ahora, en una ficha ya anotaba a mano, hay que corregir tal tema, hay que corregir tal tema. Y la llevaba a la casa y la guardaba, porque yo sabía que había que hacer el estatuto y que iba a jugar un papel en el estatuto. De manera que cuando el Congreso no aprueba el estatuto, el trabajo consistió simplemente en ordenar las fichas y redactar. Entonces yo redacté el estatuto. Cuando se lo presento a los secretarios y a los gerentes, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Lo leen, así. Consejo de gobierno, lo primero que dicen, perdón, ¿quién hizo esto? ¿De dónde salió? ¿Qué firma? Lo hice yo. Este es año y medio de alcaldía, año y medio de dolorosas experiencias, y creo que esto es lo que hay que sacar adelante. Todos aprendidos, ninguno había pensado en el tema en esos términos, hacen los aportes que consideraron que deberían hacer. Es tal la calidad del estatuto orgánico que termino diciéndoles lo siguiente. El estatuto orgánico es contemporáneo en el tiempo de la Constitución del 91. Tienen 2 años de diferencia. La Constitución, como dije, es la del 91. El Estatuto es del 93, 2 años después de editada la Constitución. A la Constitución le han hecho más de 50 reformas. Unas buenas, otras regulares, otras desastrosas. Pero la Constitución del 91 tiene más de 50 reformas, incluidas estas que son aporte de las FARC, valiosísimo para algunos, incluidos los aportes de las FARC, más que de las FARC, de un señor Enrique Santiago, español, que es asesor de las FARC. Más de 50 reformas al Estatuto Orgánico de Bogotá le han hecho en el mismo tiempo 2 reformas, 2 reformas menores, tal vez son importantes. El estatuto prohibía la reelección del personero de Bogotá. Si el personero desde adentro con la nómina se hace reelegir, entonces los parlamentarios encabezados en ese entonces por Germán Vargas Lleras, el personero era un amigo político suyo, hoy senador de la República, quería ser reelegido. Eliminaron la prohibición de reelegir el personero. Y el otro cambio, no sé si te acuerdas cuál es un cambio menor, pero eso muestra, si se compara la Constitución del 91 y el Estatuto Orgánico, la diferencia entre esos dos estatutos. A veces eso es lo que yo podría presentarles. Bueno, ojo, apenas le han hecho 2 reformas, a pesar de que ha habido en el Congreso 40 proyectos de reforma del Estatuto Orgánico. 40 proyectos. Todo primíparo que llega a la Cámara, elegido por Bogotá. Los que llegan por primera vez, los que repiten y dicen, no, eso no hay que intentar. Todo primíparo se estrena presentando un proyecto de reforma del Estatuto Orgánico. Cojan la lista, la de derecho en Bogotá como hombre. Todos los primíparos de la Cámara consideran, y Ortica debe haber candidatos a la Cámara, pero primíparos. Algunos veteranos también, Telésforo Pedraza. ¿Cómo? Telésforo Pedraza ha tratado de hacer la segunda. Ortica tiene usted la mano. Pero bueno, todos los primíparos que llegan a la Cámara
e intentan una reforma del estatuto. Y a la hora de la verdad, la gente dice, perdón, ¿qué es lo que están cambiando? ¿Qué es lo que quiere usted? Que los concejales vuelvan a las juntas directivas de las empresas de servicios públicos, que los concejales adjudiquen contratos, que los concejales nombren los directivos, porque ese es otro capítulo importante del estatuto. El estatuto sacó a los concejales de las juntas directivas de las empresas. Los concejales no intervienen en la celebración de contratos del distrito, no intervienen legalmente en el nombramiento de funcionarios, lo hacen por debajo de la mesa, y hay alcaldes que les dan juego. Pero entonces ha habido 40 proyectos de primíparos fundamentalmente. Yo no sé si Teresa Pernaza lo hizo cuando fue primíparo o ahora repitiendo, pero yo he encontrado ya candidatos a la Cámara que dicen, mi propuesta es reformar el estatuto orgánico. Entre otras cosas, ir a un barrio a decirle a la gente, vote por mí, que yo voy a reformar el estatuto orgánico de Bogotá. No, yo vine, dirán muchos, yo vine por el TLC. Ustedes saben qué es el TLC, las campañas políticas de Bogotá. Tamal, lechona Tamal, lechona y cerveza. No hay reunión política en que no haya que dar tamal, lechona y cerveza. Y hay otros que dicen, oh, hay una versión más refinada del TLC. Teja, ladrillo y cemento. Los ciudadanos van por el TLC, versión 1 o versión 2, y salirles con el cuento, voy a reformar el estatuto orgánico de Bogotá. Yo creo que les dice muy poco. Pero en fin, entonces, esa es mi presentación. Tenemos 20 minutos para que ustedes hagan sus aportes. Bueno, pues primero una reflexión. Tal vez no han podido cambiar el estatuto porque sigue el mismo desinterés de toda la vida que antes de que saliera pues por decreto. Pero la pregunta es más sobre el tema de localidades. Dentro del estatuto, las alcaldías locales tienen una cantidad de obligaciones tan largas que a la hora pues, de la verdad, con las herramientas administrativas que tienen, pues no dan abasto. Entonces, desde el control del espacio público hasta el calibraje de pesas y medidas, y gran parte del gobierno que hay hoy es porque las alcaldías locales tienen unas responsabilidades que no pueden cumplir. Usted, pues que digamos, fue artífice de eso, ¿qué le cambiaría a cómo funcionan las alcaldías locales para que funcionaran mejor? La descentralización se pone en marcha de afán en las elecciones del 92 para cumplir la Constitución del 91 sin que haya todavía estatuto orgánico. Se pone en marcha por una decisión política. Así, arranquemos con esto, no lo aplacemos más en el tiempo. Es más, los límites de las localidades son unos límites caprichosos que vienen de las antiguas alcaldías menores. Entonces digo, si vamos a cambiar los límites en este momento de las alcaldías menores para volver a las localidades, no arrancamos. Entonces, si ustedes quieren, es una decisión política improvisada. Arranquemos. Que todo proceso descentralizador sobre la marcha da lugar a ajustes, a reformas, porque aparecen imprevistos, aparecen situaciones que no se esperaban que ocurrieran. Por eso es en el mundo entero. La descentralización es un proceso que se va mejorando, va teniendo nuevos desarrollos de acuerdo con los resultados que va a dar. Pero en el caso de Bogotá, no ha habido de parte de la alcaldía mayor, de ninguna de las alcaldías mayores, ese interés de mejorar la descentralización, de ajustarla, de hacerle los cambios, las reformas que requieren. Por eso vive esa situación. Pero a ese hecho agréguele lo siguiente. A la Constitución del 91
y al Estatuto Orgánico les hizo falta la visión y la dimensión regional de Bogotá. Bogotá es ciudad-región. Bogotá es una metrópoli, la primera metrópoli de Colombia y una de las primeras de América Latina. Pero esa dimensión regional hace 25 años no era tan fuerte como hoy. Entonces yo he dicho, lo he escrito, el régimen de las localidades hay que vincularlo al régimen de Bogotá ciudad-región. ¿Cuáles son las atribuciones que va a tener el distrito dentro del esquema de Bogotá ciudad-región? De acuerdo con las funciones del distrito, se tienen que redefinir las localidades. El número de localidades, las atribuciones de la localidad, los recursos de la localidad. Mientras tanto, hemos dicho hoy, la prioridad es Bogotá ciudad-región. No le metan la mano al Estatuto Orgánico sin haber dictado el Estatuto de Bogotá ciudad-región. Hoy no es válido o no es posible gobernar y administrar Bogotá pensando en los límites del distrito local. Usted tiene que pensar en los límites de 25 municipios, porque lo que ocurre en esos municipios, para bien en unos casos, para mal en otros, le repercute en el distrito, y lo que usted haga en el distrito le repercute a esos 25 municipios, igualmente para bien o para mal. Pero es un tema al que el gobierno nacional, los partidos del Congreso no le meten la mano, el distrito, el de Bogotá ciudad-región, que está vinculado a lo que se haga con las localidades. Y hoy las localidades, según me cuentan, no tienen el aparato administrativo, pero contratan mucha gente. Contratan mucha gente. Y son los recomendados de los concejales. Entonces, lo que crean ahí son unos cargos de unas personas que van a hacer campañas políticas y que tienen que aportar a los fondos de esas campañas, porque les cobran porcentajes del sueldo, del valor del contrato a las personas favorecidas con él. Fernando. Sí, ahora que le da la respuesta a Diego, surgen más inquietudes. Sin embargo, yo no sé y no estaría tan seguro si realmente habría que pensar primero en un estatuto de ciudad-región o si realmente pensamos primero en organizar la casa reformando efectivamente el estatuto orgánico de Bogotá. Este año casualmente se cumplen 25 años y creo que en estos 25 años, pues, si bien ha funcionado, hoy en día la dinámica termina siendo otra. Y yo tengo una pregunta muy puntual respecto a la parte política y lo que tiene que ver con la descentralización, que es lo que mencionaba Diego, si es, ¿cómo ve usted y cómo entiende esa descentralización en tanto que debemos otorgarle un poder especial a la comunidad o a las localidades para poder elegir incluso sus propios representantes? Es decir, esa descentralización, hoy como la vemos, hoy en día es netamente administrativa, pero deberíamos pensar incluso en reformar fiscalmente o descentralizar fiscalmente y políticamente las localidades para darle también autonomía a ellas de poder decidir incluso cómo se integran a esa ciudad-región, ¿sí? Eso también en el entendido de que fortalece la democracia, ¿sí? La democracia participativa, la democracia directa, y podría solucionar también muchos de los inconvenientes que tiene Bogotá a la hora de la ejecución de los proyectos. Solamente eso, como cuál sería su postura frente a si le otorgamos o no esa facultad a las localidades. Bueno, miren, antes del Estatuto Orgánico y antes de la descentralización, la ciudad vivía paros permanentes en las localidades, uno semanal o quincenal. Paraba Ciudad Bolívar, paraba Usme, paraba Bosa, paraba Usaquén. ¿Por qué?
porque había una serie de obras menores que el distrito no ejecutaba. El distrito o Bogotá tenía más territorio que el distrito. El distrito no llegaba a los 3.500 barrios de la época. Entonces paraban. Que un puente peatonal, que la ampliación de esta vía, que tal servicio. Tanto que nosotros dijimos, la descentralización es la revolución de las pequeñas grandes cosas. En la escala de necesidades de las comunidades estaba una obra menor para el secretario de Educación, menor para el secretario de Salud, pero prioritaria para esa comunidad. Esos paros desaparecieron con la descentralización, porque mal que bien las localidades, porque empezaron a tener unos recursos de transferencias, de pasarle una plata. Hoy entiendo que eso vale 600.000 o 700.000 millones. Hoy hay localidades que manejan 100.000 millones de pesos, que eso pocas ciudades en el mundo lo manejan, en el mundo, en Colombia. Hay localidades que en fondo 100.000 millones de pesos. Con esos recursos se empezaron a atender esas pequeñas grandes obras y se eliminó el régimen de los paros. Segundo, a las alcaldías locales les asignaban el 2%, a las alcaldías menores, antes del estatuto orgánico. Verificamos el presupuesto humano. Entre el 1 y el 2% iba para que compraran lápices y cuadernos los alcaldes menores. El estatuto orgánico decidió no menos del 10% del presupuesto distrital debe repartirse en las localidades. Y agregó, este 10% debe ir creciendo hasta el 20%. No hay un alcalde que haya pasado el 10%. Pelean el 10%. Si por lo menos hubieran aumentado medio punto, arrancan 10.5, 11, 11.5, ya estaríamos en el 20%. No hay un alcalde que haya pasado el 10%. Y pelean que son recursos de libre destinación. Entonces, es que no se ha cumplido la norma. El otro punto, parece que es el que usted plantea, es que la localidad cree sus propios tributos. Hay unas localidades como Puente Aranda que lo piden. Nosotros somos la localidad industrial. El ICA se produce es aquí, miren lo que nos devuelven. Es un poco lo que puede decir Antioquia o el Valle con el presupuesto nacional. En Buenaventura, el presupuesto de Habana, miren lo que generamos nosotros y cuánto es lo que nos devuelven. Eso se debatió en la Asamblea Constituyente. Pero darle facultades impositivas a las localidades era volver las entidades territoriales en alguna medida. Sí, Puente Aranda puede poner un régimen especial de ICA o Usaquén de predial, porque ahí están la mayoría de los apartamentos de las viviendas de estratos 5 y 6. Eso se debatió. Yo no, eso sí descuaderna la ciudad. El debate fue largo, no fue fácil. Y es convertirlas en entidades territoriales, que se tuvo claro que las localidades no serían entidades territoriales. Cumplen, como usted dice, funciones administrativas. No tienen funciones de carácter fiscal, tributario. No las tienen. Políticas tienen algo en la medida en que elaboran una terna para el alcalde. Es una elección de segundo grado. Pero no estaría de acuerdo, digamos, con la elección de alcaldes populares para las localidades. Ni de... En absoluto. Soy enemigo declarado
de la elección popular de los alcaldes locales. Eso sí acaba la ciudad. Le voy a decir lo siguiente. Antes del estatuto orgánico, la ley primera del 92, que es la que permite a las pruebas de dijo: los alcaldes locales tienen periodo fijo. Una vez nombrados por el alcalde mayor, de eterna, que pase la alma, tienen periodo fijo. Norma que yo defendí en el Congreso, me parecía que correspondía al tema de la descentralización. Llegué a la alcaldía y nombré los primeros alcaldes de periodo fijo. Periodo fijo. Periodo igual al del alcalde mayor que los había nombrado. Pasaron los meses, no se había dictado el estatuto orgánico. Yo convocaba una reunión mensual con los alcaldes locales, con los presidentes del alcalde, y los alcaldes empezaron a excusarse. No iban. Mandaban a un funcionario y decían: oye, estoy muy ocupado, no voy. Se desentendían completamente, una falta de compromiso. Es que tienen el cargo escriturado. Ya fueron nombrados, tienen periodo fijo. En el estatuto orgánico les quitamos el periodo fijo. Son de libre nombramiento y remoción del alcalde, respetando la terna, obviamente. Se dicta el estatuto orgánico. Se convoca la primera reunión, 8 de la mañana. Empezaron a llegar los 20 a las 7 de la mañana. El que más tarde llegó a las 8 menos 20. No, era alcalde local de elección popular. Yo no soy partidario. Sí, bueno. Seguimos, va. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor Castro. La última. La última, sí. En términos de lo que usted conoce y su experiencia como alcalde de Bogotá, hoy tenemos la responsabilidad y la capacidad política de generar un proceso de descentralización. Yo lo vincularía, como les dije, a lo que se haga con Bogotá Ciudad Región. Porque es que lo que usted haga con Bogotá Ciudad Región le define las funciones del distrito y le define las competencias que la nación le va a dar al distrito. Usted tiene que saber primero como distrito cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus recursos. Y una vez que tenga definido eso, dice: bueno, ¿cómo lo reparto territorialmente dentro de mis límites? Es eso. Es que definir el estatuto de Bogotá Ciudad Región empieza por definir qué va a hacer el distrito, qué va a hacer cada uno de los 25 municipios, cuáles son sus atribuciones. ¿Son completamente autónomos o hay un régimen que los obligue? Yo creo que el drama de la Sabana hoy es que cada alcalde municipal hace el POD que se le da la gana. No hay un POD regional. El drama es que los municipios deciden rebajar los impuestos municipales, los locales. Castigan el predial, castigan la industria. Y claro, la industria se va para allá. Porque los impuestos locales ya cuentan. Si nosotros somos inversionistas, vamos a fundar una fábrica de zapatos o de camisas, ¿cuáles son los impuestos de predial en Bogotá, de industria y comercio en Bogotá, o cuántos pago en Chía o en Cota? Esa es una variable que cuenta. ¿A dónde me instalo? ¿Y cuánto vale la tierra? Entonces, los municipios están bajando los impuestos. Uno diría: Bogotá pierde. A mi juicio, no es lo que pierda Bogotá. A mi juicio es el desorden de desarrollo que se crea en la ciudad. Coja usted la calle 80, pasar el río,
después del puente de Simón Vélez, puente de Guagua, a mano derecha, a mano izquierda, son los desarrollos industriales más grandes, no de la región, del país. Todas las transnacionales se fueron para ahí. Ahora, lo que eran fábricas en Bogotá, lo volvieron apartamentos. Entonces es una ganancia riquísima y la ciudad no está cobrando plusvalía por eso. De hecho, usted, esto era una fábrica. Alemania. Esto era una fábrica. Lo vuelvo edificio de apartamentos. La ganancia es bien grande. Y la ciudad no cobra eso. Y claro, la misma fábrica, yo la monto en la Calera o un poco, con mucho menos plata. Eso es lo que hay que arreglar. Ese es el desarrollo de la ciudad. Entonces, si uno no sabe como distrito qué funciones tiene, qué recursos va a manejar, aquí se puede hacer distribución territorial, tanto para la Candelaria, tanto para Santa Fe, perdón. Entonces, el primero que soy. Bueno, a ver, última pregunta. No, yo solo quería saber, o sea, en este momento que estamos en este reto de generar el estatuto orgánico de votación, ¿cuál es el paso a seguir? O sea, ¿hay que ir al Congreso, hay que promulgarlo por ministerios, ¿qué hay que hacer para hacer eso? El paso es político. Yo les dije, en el año 45, Bogotá tiene la condición de distrito especial, que no le terminó sirviendo mucho, pero sirvió de algo. Pues hubo un gran debate en el Congreso y una reforma constitucional que manejaron del lado del gobierno Alberto Lleras Camargo y del lado de Cundinamarca unos senadores muy importantes, eran de los mejores senadores del país. Hace poco, 2, 3 años, en el gobierno hay parlamentarios de Cundinamarca que piden que la capital de Cundinamarca esté en un municipio de Cundinamarca. Dice que esté en Zipaquirá, que esté en Girardot, en fin, no se han puesto de acuerdo, pero y eso es válido, que tengan su propia capital. No pierde nada, gana mucho Cundinamarca teniendo su capital. Como ganó Cundinamarca, que eso también es del 91, que los bogotanos no elijamos el gobernador de Cundinamarca. Si el gobernador de Cundinamarca fuese elección popular con votación de los bogotanos, pues eso era un premio de consolación para que no llegó a la alcaldía de ese tamaño. Es una de arreglo de ese tamaño. Aquí hay 1,5 millones de votos, 2 millones de votos, que uno les pone, pero elijamos al gobernador. Y entonces los bogotanos le ponemos al gobernador de Cundinamarca. Entonces, no, está bien que Cundinamarca elija a su gobernador con su gente, punto. ¿Ya? Que no sea un residuo de la alcaldía de Bogotá. Ese fue un gran debate. Hace 3 o 4 años, el gobierno de Uribe, un representante de Cundinamarca presentó el proyecto de la creación de la capital de Cundinamarca, creo que era en Zipaquirá. Citaron al ministro de gobierno de la época, que era el doctor Sabas Cartel, al gobernador de Cundinamarca, al alcalde de Bogotá. Yo fui congresista, no tenía ningún cargo, pero me interesaba el tema. Dije, este va a ser el debate del año 45. Aquí va a haber un señor debate. Y ahora el debate. Gobernador de Cundinamarca. No, sí, sería muy bueno, pero no sé si la ciudad va a ser Cundinamarca, si va a ser Zipaquirá. El alcalde de Bogotá dijo, yo no soy opuesto al proyecto, tampoco voy a opinar sobre cuál podría ser la capital de Cundinamarca. Señor ministro, y bueno, aquí es la posición del gobierno. Sí, perdón, aquí veo que están el gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Bogotá. ¿Por qué no suspenden esta
esta sesión y que ellos no se sienten a almorzar y definan el tema. El gobierno nacional no le para bolas. Los partidos políticos menos. El Congreso tampoco. El drama está ahí. El drama está en eso. Las instancias políticas no les importan. Además, ojo, cuando uno habla de ciudad-región Bogotá, está hablando de varias ciudades-regiones del país. Medellín es ciudad-región, Cali es ciudad-región, Barranquilla es ciudad-región, Bucaramanga es ciudad-región, Cúcuta es ciudad-región. Entonces es un señor tema. Pero pregúntenle a uno de los candidatos presidenciales, y de pronto le dice, buscan en Google, a ver. Bueno, muchas gracias. Castro, muchísimas gracias. Si yo fuera candidato, les pediría el voto. El aplauso. Vamos a un pequeño 5 receso. minutos. Carlos ya está acá. Nos corrimos un poquito, entonces que el receso